Bueno, en este video vamos a ver cómo creamos y administramos menús en WordPress. Los menús son lo más importante del sitio a nivel navegación, porque plantean las opciones más importantes que las personas pueden tomar para visitar y recorrer nuestra página web. Pero tengan en cuenta que puede haber muchos menús en un sitio. Depende la complejidad de la página web, puede tener uno o muchos, pero siempre va a tener uno que es el menú principal, por lo menos en WordPress. Y este va a ser el que contenga los contenidos más importantes, aunque después se pueden hacer otros menús para ofrecer distintas informaciones, categorizada también, pero de menor importancia. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es crear los contenidos que habíamos dejado pendientes para la tarea 11, ¿sí? Que era creación de las categorías y las entradas en la página web de cada uno, en el sitio que fuimos creando, a partir del árbol de navegación. El árbol de navegación que habían hecho en la tarea número 9. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es entrar a la administración. Yo ya estoy logueado, pero si no saben que tienen que hacer el proceso de identificarse. Para este ejemplo yo ya creé mi sitio, que es centro410laplata.edu.ar /sin-tac con doble C, para empezar a hacer los ejemplos del sitio que voy a desarrollar yo en paralelo al que van haciendo ustedes. Bueno, estoy en el escritorio de mi sitio personal, acuérdense, no en el que estamos subiendo las tareas, sino en el que cada uno y cada una ya fue recibiendo el acceso como sitio web propio. Y ahí donde vamos a hacer es ir a crear el menú inicialmente, porque como les decía yo ya creé los elementos. Pero tienen que tener en cuenta que un menú se crea a partir de elementos que ya están creados en el sitio web. Porque un menú vendría a ser una serie, un listado de links, de enlaces a contenidos que están en el sitio web. Entonces, para poder hacer esos enlaces, previamente a la creación del menú tiene que estar creados esos contenidos, ya sea entradas, categorías o páginas, que vamos a ver más adelante. Entonces yo ya tengo creadas las categorías y las entradas que ustedes vieron en la clase 11, y lo que voy a hacer ahora es crear el menú. Así que si ustedes no tienen las categorías, créenlas primero, porque si no, no van a poder avanzar. El menú se encuentra en el botón apariencia, como ven aquí, casi el último. No está visible en el menú, no lo van a encontrar así, sino que siempre tienen que entrar en apariencia. Y una vez que entramos en apariencia, en el sitio de cada uno, lo primero que nos va a solicitar es que creemos un menú. Tenemos que crearlo, y una vez creado ese menú se le asignan las opciones de navegación que queremos, o sea, los links. Recuerden que un menú puede tener links a contenidos internos y externos, por ejemplo a un sitio amigo o cualquier otro sitio externo al nuestro puede tener nuestro menú un link, y después a entradas, o sea a contenidos, como decir noticias a cada uno de esos contenidos, o a las categorías, que son los listados de esas entradas, ¿sí? Una categoría, recuerden que es un grupo de entradas, es una forma de agrupar a las entradas por una temática, etcétera. Bueno, estamos con un problema de internet últimamente, así que tengamos paciencia. Bueno, como les decía, lo primero que nos va a pedir es crear un menú, y para eso tenemos que ponerle un nombre. Generalmente se le pone al menú principal. El nombre no va a aparecer en ningún lado generalmente, no importa para los usuarios finales, pero sí es importante para la administración, porque después ustedes pueden tener submenúes, entonces que cada uno tenga un nombre que sea fácil de recordar cada vez que nosotros tengamos que hacer alguna modificación, ¿sí? Una vez que creamos el menú, solamente poniendo en el nombre, acá aparecen algunas opciones, van a ver algunas. Yo generalmente dejo esto vacío, digamos, porque ahí las opciones no me resultan del todo cómodas. Por ejemplo, este quiere decir que si uno clique acá, cada página que uno crea en el menú genera un ítem automáticamente en nuestro menú. Eso yo no lo quiero, quiero manejar personalizado el menú.
Y después depende de visualmente el tema del sitio, es donde va a aparecer, que esta va a ser su ubicación, ¿sí? Hay dos partes del menú, su nombre y su ubicación. Esas son las dos cosas más importantes. Generalmente uno lo pone en la primera opción o en la segunda, y también puede cliquear que sea este el menú para la opción móvil, para cuando este menú esté visto desde un celular. Y hay opciones, por ejemplo, para que aparezca también en el pie de la página o que aparezca como menú de redes sociales. En este caso vamos a dejar estos dos para ir probando. Creamos el menú entonces poniendo el nombre y guardar. Vamos a ver que la pantalla siempre va a estar dividida y van a tener dos acciones. A la izquierda, en esta zona, van a estar los elementos que pueden contener los menús, ¿sí? Los elementos son, como les decía, las entradas o las páginas o las categorías que este menú tiene, que sería todo esto, ¿ven? Páginas, entradas, enlaces personalizados, categorías, etiquetas. Puede haber muchos más, depende de qué cosas tengamos instalado en el sitio. Y después en este lado se va a ir armando nuestro menú. Y acá, cuando uno crea ya un menú, aparecen los lugares que tiene disponible para usar. Yo siempre le digo, como les decía, que sea el menú principal este, ¿sí? Si vamos a crear varios menús, podemos elegir uno para, por ejemplo, no sé, depende del diseño, la columna izquierda, uno para la columna derecha, uno para el pie de la página, etcétera. Pero inicialmente vamos a usar el menú principal. Bueno, vamos a crear el contenido que le vamos a asignar a ese menú. Lo primero que voy a buscar yo son las categorías. Acá abajo, donde dice categorías, yo ya había creado las dos categorías, así que me aparecen acá y las puedo elegir. En este, miren, fíjense que en esta pestaña dicen más usadas. Acá tienen la posibilidad de ver todas las categorías que hay. Yo las voy a poner todas. Esta no, porque es una categoría que se hace sola automáticamente cuando creamos el sitio. La van a encontrar así o en inglés. La pueden eliminar si quieren, y si no la dejan de muestra o les sirve para hacer pruebas. Fíjense, elegí qué categorías, ¿sí? Qué grupo de entradas, que son categorías, quiero mostrar en el menú. Y las agrego al menú. Con este botoncito, acá hay que esperar un poquito, y los elementos que están en este lado van a empezar a formar parte del menú en este otro lado, ¿sí? Fíjense, los que yo elegí ahora están acá. Este es el menú. Y estos son los elementos que pueden ir al menú. Después de las categorías yo les voy a sumar mis entradas. Voy a hacer lo mismo, voy a ir a ver todo para que vean que ya creé algunas entradas. Y yo en mi menú voy a querer listar algunas, ¿sí? Las voy a poner y lo que vamos a hacer después es organizarlas, ¿sí? Voy a elegir todas las entradas. Si ustedes quieren lo pueden hacer de a una o de a todos. Lo que es muy importante con el menú, porque como esto es una configuración que mientras la vamos haciendo va quedando en los archivos temporales del sitio, es ir guardando el menú cada tanto y obviamente cuando terminamos. Pero cada ciertos cambios guarden el menú, porque como les decía, usa mucha memoria mientras está haciendo esto sin guardar estos cambios, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo interesante del menú, que es tan práctico, pero es por ahí tan fácil que a veces se hace difícil de manejar. Van a tener que estar acostumbrados y acostumbradas a tener buen tacto con el mouse, porque acá empezamos a organizar esto con el método de arrastrar y soltar, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi sitio web, mis categorías eran estas: congelados, frescos, la empresa, ¿sí? Y yo sé que algunas de estas entradas van adentro de estas categorías. Entonces lo que voy a hacer es ir arrastrándola. Por ejemplo, yo sé que otros es una entrada de la categoría congelados. Panificados también. Entonces las arrastro. Cuando un elemento queda un poquito corrido hacia la derecha, como si fuese una sangría, quiere decir que este es un subelemento del elemento anterior. Y así puede haber muchos niveles. En este caso nosotros solamente vamos a tener
dos niveles, pero por ejemplo podría pasar esto. En este caso, este vianda sería un subelemento de otros, que a su vez es un subelemento de congelados. O sea, sería como el nieto, el hijo y el padre. Esta analogía de la familia yo la uso mucho, por ahí van a ver que digo padre e hijo y demás, porque es muy práctica, digamos, para explicar algunas cosas. En la organización también de mi menú, yo lo puedo organizar como quiero en términos de orden, más allá de cómo se ve inicialmente. Por ejemplo, en mi caso yo quiero que la empresa esté primero. Obviamente que en este caso vamos a usar también las entradas que eran elaboración y transporte para que queden debajo de la empresa. En congelados estas opciones. Y en frescos me faltan algunas entradas, creo. A ver, o está todo. Bueno, no importa, vamos a dejarlo así por ahora. Y me gustaría también ponerle a esto algunas otras links que después vamos a ver. Me falta el de la página que había hecho, que era este, ¿ven? También hice una página que después vamos a ver, es igual que una entrada a una página, pero tiene algunas cosas útiles y algunas desventajosas. Una página donde yo quiero que la gente llegue para hacer su pedido, ¿sí? Ya sea por teléfono, por chat o lo que sea, pero en este caso la armé a propósito así y después vamos a ir viendo cuál es el motivo. Voy a guardar el menú, acuérdense, cada 2x3 guardamos el menú. Y una vez que está listo, en este caso está bastante bien, sí hay que seguir trabajando. Vamos a verlo. Siempre es importante, si pueden, usar pestañas en el navegador y no cerrar la administración, sino que con control, haciendo clic en cualquier lado, como en este, pueden abrir el link que ese botón tenga con una pestaña nueva sin perder la anterior. Y ustedes pueden ir haciendo esto, cambiando de pestañas en el mismo navegador. Entonces pueden hacer una gestión acá, guardar, y acá viene un secreto: cuando hagamos cosas con dos pestañas, siempre acordémonos que la pestaña del sitio público, que es como lo ve la gente, tenemos que ir actualizándola cada vez que hacemos un cambio en la administración, ¿sí? De cualquier cosa, una entrada, en este caso el menú, las categorías. Para verlo en el sitio público tenemos que apretar F5 en el teclado para que cargue los últimos cambios que acabamos de hacer en la administración. Es automático, ¿sí? Pero nosotros podemos tener una ventana abierta durante mucho tiempo que no se actualiza y no vamos a estar viendo los cambios. Así que siempre acuérdense de, en la administración no es necesario, pero en el sitio público F5 o el botón actualizar que aparece acá, y en Chrome también, y en Internet Explorer también. Bueno, como verán, ya se me cargó el menú que yo acabo de hacer, ¿sí? El menú en este caso es el menú principal y se ubica aquí porque el tema del sitio dice que el menú principal se ubica acá. ¿Qué pasa con esto cuando lo pasa a un celular? Ahora lo vamos a ver. Y obviamente que el resto del contenido todavía en mi sitio ni lo miremos porque solamente está cargado. Yo, como les decía, para hacer el menú tienen que estar creadas las entradas. Por ejemplo, la empresa tiene una entrada que es elaboración. Si yo entro a elaboración, le puse un texto como para empezar a ver y sigue cargando después la información. Pero es muy importante que empiecen a hacer el menú aunque no tengan el contenido, aunque este contenido haya que seguir desarrollándolo, porque también es bueno para que ustedes empiecen a ordenar visualmente de cómo empieza a quedar el sitio, ¿sí? Más allá de que al contenido, por ejemplo en este caso, tengo que desarrollar cómo es la elaboración de estos productos, quisiera ponerle fotos, unos videos, no sé, etcétera, otro contenido más, lo voy a seguir desarrollando, pero siempre este link que yo dejé en el menú va a ir al contenido actualizado. Eso es lo interesante. Como esto es todo dinámico, nosotros haciendo un link a, por ejemplo, este contenido que es panificados, haciendo un clic aquí, lo que hicimos entonces es entrar a esta entrada, que obviamente le falta contenido, pero es también una forma que ustedes pueden empezar a hacer para mostrarle a otros o a otras lo que van haciendo. Y bueno, a mí a veces me sirve esto
de cargar contenido semi vacío, para poder decirle al interesado, al cliente, con quien esté trabajando, mira, necesito un texto para esta página y necesito también unas imágenes, supongamos, para esta otra página, ¿sí? A partir del menú. Porque la verdad que es muy importante el menú. Pareciera que al final de todo vamos a estar trabajando lo que es la página principal del sitio, ¿sí? Porque quizás lo que sea interesante es armar la navegación y una vez que tengamos desarrollados los contenidos, elegir qué contenidos son los más importantes, los más, no sé, en cada caso depende el objetivo que tenga el sitio web, los más, no sé, marketineros o los que tengan más llegada, no sé, de contenido o los más visuales, etcétera, son los que vamos a elegir para poner en la página principal, como si fuese una revista o un diario, ¿no? Que en la página principal se pone lo más importante, lo que nosotros consideramos en este momento que es lo más importante. Y tengan en cuenta que como esto es dinámico, todo puede ir cambiando, cada contenido todos los días se lo puede cambiar, se pueden crear nuevos, etcétera, los menús también, pero también hay que tener constantes. Por ejemplo, una vez que un menú ya está hecho y la gente se empieza a acostumbrar a manejarse con estas categorías como la empresa, el tipo de producto, congelados o frescos, etcétera, etcétera, tiene que mantenerse durante un tiempo esta categorización, esta organización de contenido para que sea una constante y esto permita navegar bien. Y después, más adelante, vamos a poder ver cómo con algunas herramientas de lo que se llama métrica, que es la lectura de los datos de la navegación, básicamente saber qué tipo de usuarios entran a nuestra página web, en qué momentos, desde dónde más o menos vienen y hacia dónde más o menos se fueron, cuánto tiempo pasan en nuestra página web, etcétera, etcétera. Podemos tomar decisiones y ir cambiando el sitio en función de eso, ¿sí? En función de ver que a la gente le gusta un contenido más de este tipo que de otro tipo y se priorizan los contenidos que la gente más usa, o al revés, querés en este caso hacer más popular un contenido y usas estratégicamente los datos de la navegación para poder hacer que la gente llegue a él. Así que bueno, la idea es que en un sitio dinámico siempre hay algunas constantes. La más importante generalmente es el menú, las categorías, la organización del contenido y cómo está, digamos, clasificado. Pero lo visual, ¿sí? Las tipografías, los colores, las formas, las disposiciones, puede cambiar, obviamente, por el tipo de contenido, por el diseño, por la necesidad comunicacional del sitio. Así que es muy importante arrancar con el menú antes de empezar con todo lo que es esta parte más visual, de diseño y demás. Bueno, espero que le vaya bien y seguimos en contacto.